Mis amados hermanos, es un grande gusto saludarles a través de este medio con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Para este mes de noviembre el lema que corresponde dice así: si sacares lo precioso de lo vil. Para este sábado 4 de noviembre el tema que nos toca lleva por título honestidad. Está basado en Filipenses 4:8 que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Hermanos, honesto, según una definición, una persona honesta o alguien que es honesto es aquel que actúa de manera recta, que respeta las normas socialmente establecidas. Esa es una persona recta, una persona honesta. Nosotros muchas veces entendemos esta palabra y la enfocamos solo a algunos aspectos, en especial cuando hablamos de honestidad y decimos aquel que no se queda con el dinero que no es suyo, aquel que devuelve lo que tiene, aquel que habla de una manera con verdad, con juicio. Decimos, esa es una persona honesta. Pero en realidad esta palabra, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Quien es honesto, y esto es importante que lo digamos y lo expresemos y lo entendamos, quien es honesto buscará siempre que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones se basen en la verdad, en la justicia, en la sinceridad y en la integridad. Y cuando vemos la definición desde este punto, hermanos, ser honesto ya no es algo tan fácil. Muchas veces, hermanos, vemos en la Biblia cosas como aquellas cuando el diluvio se vino y después del diluvio aquel varón llamado Noé eh, hizo una ofrenda a Dios y nuestro Dios miró con agrado esa ofrenda y percibió olor de suavidad y prometió no volver a destruir la tierra con agua, sabiendo que el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué tan honestos somos, hermanos? ¿Qué tan honestos somos? Lo digo porque urgen verdaderos hijos de Dios, personas honestas que pongan en alto la doctrina del Señor Jesús en medio de este tiempo, hermanos, tan triste, un mundo lleno de perversión, lleno de pecado, lleno de maldad. La honestidad debe brillar en los hijos de Dios en este tiempo, pero ¿qué tan honestos somos? El objetivo que tenemos en este tema dice entender el valor de la honestidad en la religión y cuestionar la relación que tenemos con Dios y con el prójimo en este valor. Entender ese valor de la honestidad y preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios en cuanto a honestidad. ¿Qué tan honestos somos con Dios? ¿Qué tan honestos somos con el prójimo? Esta parte, hermanos, es una parte que debemos de tomarla todos nosotros. Hace tiempo, cuando el Señor Jesucristo estaba ya por ser entregado a morir por todos nosotros, eh, le preguntaba, le comentaba o les hacía un comentario a sus discípulos en aquella ocasión cuando estaban sentados a la mesa, en el momento en que estaban tomando la Pascua. Y les decía en aquella ocasión de una manera directa a todos ellos: uno de vosotros me ha de entregar. Uno de vosotros me ha de entregar. Entonces, hermanos,
Ellos, por lo que entiendo, se preocuparon de esta parte y de la expresión y aquella acusación hasta cierto punto dada por nuestro Señor Jesucristo, y comenzaron a mirarse unos a otros para poder ver de esta manera y entender de quién se trataba. Y la pregunta que ellos le hicieron al Señor era una en especial: ¿seré yo? Según lo que comenta Mateo 26, en sus versículos 21 en adelante, los discípulos estaban tristes en grande manera por lo que el Señor había afirmado, y comenzaron a decirle esta palabra: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo el que te va a entregar? Y entre todos preguntaban esta parte, porque era algo, hermanos, que preocupó bastante a los discípulos. ¿Qué tan honestos eran? ¿Cómo estaba su corazón delante de Dios? Porque muchas veces los seres humanos externamos una forma de ser cuando en realidad somos de otra forma. Manifestamos ciertas reacciones de alguna forma cuando en realidad lo que sentimos en el corazón es distinto a lo que nosotros estamos expresando. Somos engañosos muchas veces. Eso se llama falta de honestidad. Y los discípulos preocupados preguntaban, aunque había sinceridad en su corazón, ellos preguntaban: ¿soy yo, Señor? Yo soy el que te voy a entregar. Y de alguna manera, hermanos, esta pregunta fue difícil para los discípulos en aquel momento. El mismo Judas se atrevió a preguntarle lo mismo. En el versículo 25 de Mateo 26 comenta que este texto comenta que Judas, el que le entregaba, le dijo o le preguntó: ¿soy yo, maestro? Y él entonces le contestó: tú lo has dicho. La honestidad o la falta de honestidad muchas veces nos lleva, hermanos, a mentir. Y muchas veces hasta nos sorprendemos o queremos hacernos los espantados, cuando en realidad nosotros, hermanos, sabemos en nuestro corazón lo que estamos pensando, la forma en que estamos actuando. Y muchas veces queremos ocultar aquello de alguna manera, pero nosotros sabemos al fondo de nuestro corazón hasta dónde somos honestos con Dios, hasta dónde somos honestos con el prójimo. Y es importante, hermanos, esta parte. Es importante que nos limpiemos de corazón, que limpiemos esa forma de ser de nosotros, que ese hombre viejo de verdad se muera y que de verdad, hermanos, haya en nosotros valores espirituales que nos conduzcan a Dios y que nos hagan ver de una manera clara delante de nuestro Dios. Hay ocasiones en las que juzgamos y condenamos, como aquella escena, hermanos, aquella escena en donde la conocemos todos nosotros, en donde fue llevada una mujer adúltera ante el Señor Jesús para ser apedreada. Nuestra ley así lo marca, nuestra ley así lo dice, que ella tiene que ser apedreada. La encontramos en el hecho del adulterio. Tiene que morir y tiene que ser apedreada. Pero iban con el Señor para tentarle: ¿tú qué dices? Y el Señor les decía que el que estuviera libre de todo pecado fuera el que arrojara la primera piedra. Todos soltaron la piedra, porque en el fondo de su corazón sabían que también habían cometido pecado. Algo los forzó, una fuerza que de pronto quizá no entendieron, pero en realidad, hermanos, cuando estamos ante la presencia del Señor, podemos mentir. Nuestra honestidad de verdad valdrá ante su presencia. De verdad podemos pararnos delante de Él y
seguirnos sintiendo honestos cuando no lo somos. De eso se trata este tema, de que reflexionemos y de que pensemos en esa parte. Es bonito, sería hermoso que nos presentemos ante el Señor Jesús y Él en realidad vea en nosotros honestidad. ¿Qué es la honestidad en la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros entender esa honestidad y de qué manera se muestra dentro de la palabra de Dios esa honestidad? Vamos a ver Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. En su versículo número 10. Y nos dice algo interesante. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, la honestidad se ve desde lo más pequeño, desde lo más sencillo y desde lo más pequeño, la honestidad se deja ver. Cuando realmente, hermanos, no hacemos las cosas de manera correcta. Y las cosas pequeñas, si en lo más pequeño mentimos, si en lo más pequeño no somos leales, si en lo más pequeño no hacemos las cosas correctas, ¿cuándo vamos a ser honestos en lo grande, en las cosas que realmente tienen valor? Porque el ser humano se deja ver, hermanos, se descubre en su actuar desde las cosas más simples que él haga. Desde allí se ve si la persona realmente tiene este valor o no lo posee. Es por eso que debemos de entender lo que la palabra de Dios nos está mencionando. En esta vida dentro de la iglesia es como si estuviésemos a prueba, hermanos, para ver si somos merecedores de la vida eterna. Los honestos alcanzarán la vida eterna. Pero si no somos honestos, hermanos, en esta vida, en este tiempo que tenemos, y no demostramos realmente este valor en nuestra vida, hermanos, ¿cómo vamos a ser dignos de alcanzar la vida eterna? Por eso el consejo en el texto base lleva a esto y nos conduce a esto, que pensemos en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todas aquellas virtudes espirituales que podamos tener. Que en todo ello, hermanos, sea en lo que esté abocado nuestro pensamiento. Y por eso también, hermanos, el lema de este mes de noviembre: si sacares lo precioso de lo vil. Somos seres humanos, pero Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría y Espíritu Santo para poder transformar de esto que va a perecer, de este cuerpo de tierra, de barro, de lodo, hacer algo grande, hermanos, y sacar, hermanos, bendición para Dios, sacar de pronto de nosotros cosas que enaltezcan el nombre de Dios y que de verdad, hermanos, sirvan para el crecimiento espiritual nuestro, pero también, hermanos, para poder demostrar a nuestro prójimo cómo debemos de comportarnos, cómo debemos ser, demostrar a nuestro prójimo que de verdad hemos entendido la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esta parte es bien importante que la tengamos en cuenta. Dice Primera de Juan, en su capítulo 1 y en su versículo número 6, lo siguiente: si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no hacemos la verdad. En realidad, una persona honesta no puede estar entre dos pensamientos. No puede decir que sirve a Dios y se comporta de una manera contraria a lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, vamos al templo, cantamos, alabamos a Dios, pero cuando estamos fuera, realmente nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, de ver la vida, de comportarnos, hermanos, da mucho que desear. De verdad, hermanos, esto es complicado, porque la honestidad, hermanos, abarca todo lo que ya dijimos. Abarca en realidad la verdad, la justicia, la integridad, la sinceridad, que vayamos de la mano con las cosas que de verdad son de Dios. Eso es ser honesto. Por eso dice aquí que una persona que dice que tiene comunión con Dios, pero sigue viviendo en tinieblas, no es honesta, porque no está haciendo las cosas conforme a la verdad y conforme a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es una persona honesta? Dice el libro de los Salmos, y es un texto conocido por muchos, pero es bueno que lo repitamos en esta ocasión. El libro de los Salmos, en su Salmo número 15, dice este Salmo, Jehová, en su versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Hermanos, dice el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho, el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Este salmo nos da la definición completa de una persona honesta delante de Dios. Tendremos todas estas cualidades. Las tendremos porque bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquel que de verdad es honesto va a alcanzar bendición, va a tener grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Pero es importante que fomentemos esta virtud, este valor dentro de la iglesia, que todos nosotros lo busquemos y lo hagamos. Son cosas importantes, hermanos, que como hijos de Dios debemos de tener en todo momento. El apóstol lo repite allá en Romanos capítulo 12, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 12, en sus versículos 17 al 21, lo vuelve a repetir. ¿Y cuál es el consejo? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Hermanos, esto es ser honesto. La honestidad, hermanos, no tiene que ver con el hecho de querer figurar,
con el hecho de quererse hacer notar dentro de la iglesia. La honestidad no tiene que ver con que los demás vean que yo soy una persona recta y temerosa de Dios. Como decían aquellos, el Señor Jesús y se expresaba de aquellos fariseos hipócritas de aquel tiempo, que hacían cosas para hacerse notar a las gentes, que oraban en las plazas, en las calles, que hacían notar incluso dentro de sus vestidos que ellos eran temerosos de Dios solamente por hacerse notar. No, eso no es ser honesto. Ser honesto tiene que ver ahora sí que con algo muy especial que nace en el corazón, y es algo que agrada a Dios porque no persigue intereses, simplemente entendemos cómo debemos de ser, oímos y escuchamos la palabra de Dios y ponemos en práctica todo lo que Dios nos ha ordenado. Y entonces, hermanos, hallamos gracia, gracia a los ojos de nuestro Dios. Yo decía, qué bonito sería que de pronto estuviéramos ante la presencia de Dios o ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo mirara hacia donde estábamos nosotros y dijera, aquí está un varón honesto, uno que de verdad está haciendo mi voluntad, como Job cuando decía recto y temeroso de Dios, que no había ninguno como él, o como Natanael allá en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Natanael no se lo esperaba, porque en realidad no se lo esperaba en ese momento. De pronto llegaron con Natanael y le habían dicho que habían encontrado al Señor Jesús, que habían encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Lo habían encontrado y que era de Nazaret. Natanael, cuando oyó esto, se extrañó de pronto y preguntaba, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Y entonces Felipe le dijo, ven y compruébalo tú mismo, ven y date cuenta por ti. Y entonces Natanael fue con Felipe, y cuando llegó hasta donde estaba Jesús, nuestro Señor, dice Juan 1:47, Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hermanos, qué sorprendente aquella palabra. Quizá Natanael no lo vio como una alabanza, porque el que es honesto no se engrandece con estas cosas, pero sí escuchó lo que estaba diciendo y decía él, ¿y de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces para decir que soy así? No acepta la alabanza como tal, es honesto, no la acepta como tal. ¿De dónde me conoces para que tú digas esto? Y ya el Señor le responde y de pronto él cree y dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y es hermoso, hermanos, la forma que vemos aquí, pero yo quiero hacer notar de aquí algo importante, que a Dios y a nuestro Señor Jesucristo nada se le pasa por alto. Si nosotros estamos practicando la honestidad, estamos ejercitando la honestidad, mejor dicho, y hacemos las cosas de manera correcta, Dios nos ve y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo también, y están atentos a nuestro actuar y se agradan. Hizo llegar así a Natanael. Natanael no podía quedar fuera de las promesas divinas. Un judío de esa talla no podía quedar fuera de las promesas del Señor. Tenía que llegar a formar parte del pueblo de Dios. Y el Señor lo llama y el Señor lo trae a su pueblo porque merecía formar parte del pueblo de Dios. Era honesto, era un verdadero israelita.
Y esto, hermanos, debemos de tomarlo como ejemplo todos nosotros. Y cómo, hermanos, nuestro Señor valora la honestidad. Cómo nuestro Señor ve la honestidad y la toma como algo agradable, porque una persona sincera, una persona en quien no hay engaño, una persona que es justa, hermanos, vale demasiado ante la presencia de nuestro Señor. Es por eso que debemos de procurar esto. ¿Qué tan honestos somos, hermanos? ¿Qué tan honestos somos? Si de pronto preguntara el Señor, uno de vosotros me va a traicionar. Y nosotros espantados, seguro seré yo. O quizá preguntamos, ¿seré yo? O quizá ya ni preguntamos y simplemente nos retiramos sabiendo nuestra realidad. ¿O qué haremos en ese momento? ¿O nos quedaremos firmes delante de nuestro Dios? Porque no cualquiera, hermanos, puede quedarse en firmeza, sino aquel que de verdad su corazón esté limpio delante de Dios. Pensemos en esta parte. Por eso dice Primera de Pedro, y también conocemos el texto. Dice Primera de Pedro en su capítulo 3. Es bueno muchas veces ejercitarse en textos conocidos para que también como iglesia no los olvidemos y veamos allí, hermanos, el valor de lo que esta palabra preciosa nos está mostrando para nuestro cambio y la transformación de nuestras vidas. Primera de Pedro 3, versículo 10 al 13. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Ya lo sabemos. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, como Natanael. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Luego dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Vale la pena ser honestos, hermanos. Vale la pena tener honestidad. Claro que sí, hermanos, porque hallamos gracia a los ojos de Dios y porque Dios nos recibe y porque Dios nos ayuda y nos guarda cuando somos honestos, hermanos. No hay nada de qué avergonzarnos. Nosotros caminamos hacia adelante. Dice la expresión de la gente con la frente en alto. No tenemos nada de que nos reproche las personas que nos ven. Una persona honesta delante de Dios y delante de los hombres, hermanos, es una persona que tiene mucho valor, que de verdad, hermanos, ha entendido el propósito de la doctrina de nuestro Señor y que de verdad está haciendo las cosas como Dios ordena y como Dios manda. Espero en Dios, hermanos, que esta reflexión nos haga entender cómo es que la honestidad, hermanos, es un valor que debe existir en cada uno de nosotros y que debemos, hermanos, cada día mostrarnos más sinceros delante de nuestro Dios. Si algo escondemos, si algo todavía hay en nosotros, dice la palabra, alguna raíz de amargura, algo que hay en nosotros, hermanos, estamos a tiempo para corregir aún. Y así, hermanos, que nos hallemos delante de nuestro Dios de la mejor forma, que realmente procuremos, como dice la palabra de Dios también, procura presentarte delante de Dios aprobado. Que así nos hallemos ante sus ojos. Fomentemos este valor o incluyamos este valor dentro de nuestras vidas para hallar gracia a los ojos de nuestro Dios. Espero sea de edificación este tema y el consejo que llevaremos. Dios sea con todos, hermanos. Paz a vosotros.